en este audio para ver cuánta plata tiene que dar cada uno para poder evitar que Cerrón se vaya a la cárcel. Vamos a escuchar este primer audio en el que conversa Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita, con Guido Bellido. Y la verdad es que la conversación deja ver que lo más importante para ellos era asegurar la libertad de su maestro y guía. Escuchemos. Arturo, te llamaba ayer como loco. Hoy sí estaba en reunión, hermano, acá en la Selva Central, hermano. ¿Qué pasó con el partido? Ya, Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche. Ya, la agenda. La agenda es su asunto, pues, pucha, los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región. 35.000 soles. Ajá, en cada región. Y hemos estado viendo que la recaudación lo haga la Secretaría de Economía de cada región. Claro. Y ya, en la noche hay que formar una comisión y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región. Y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente, porque también hay tantos choros. Claro. Y hay que hacer una reunión de 1 hora rápido nomás. Y la idea hablar por unos 5 minutos, 20 minutos, y listo, ahí aprobamos la fecha. Estamos viendo máximo hasta el día martes. Y ya se recauda todo lo que se pueda, porque también como ha sido un tema político, su responsabilidad, entonces también hay que responder políticamente, no lo podemos abandonar, ¿no es cierto? Como recordarán, Guido Bellido es aquel personaje que en una entrevista en la televisión cusqueña se dedica a dar loas, ¿no es cierto?, a Sendero, y se molesta porque la conductora de aquel programa lo cuestiona, ¿no? Y él dice algo así como que, ¿qué tienes tú contra los senderistas? ¡Qué barbaridad! Un poquito de respeto. En el segundo audio, del 19 de noviembre del 2020, también escuchamos una conversación de los mismos personajes, pero están hablando de a quién se le va a dar toda esta plata, porque están acopiando dinero, están haciendo esta colecta y preguntan quién va a ser el encargado de acopiar y llevar todo este dineral para que Cerrón no se vaya a la cárcel. Escuchemos. Sí, a las 7 le consulté, bueno, por la confianza del caso, me dijo que lo convocara a tu nombre, así que lo he puesto tu nombre, camarada. No te molestará. Está bien, no, somos de partido, camarada, no hay problema. Escúchame ya, Guido, entonces hay que hacer ya más o menos quién puede ser de la comisión, hermano. Ya, a ver, eso te coordinamos contigo. ¿Quién puede ser de la comisión? ¿Quién es la persona más seria que puede asumir eso? Ya, puta madre, aquí no, acá en Junín, ¿no? En Junín, en cualquier parte de ya, pero tú qué sugieres, ¿Ah? ¿Quién puede ser? ¿Vamos a sacar una cuenta bancaria? ¿Eso va a implicar que hay que sacar una cuenta bancaria o ya hay una cuenta bancaria? No, una cuenta bancaria que no hay que sacar nada, a su cuenta nomás, a una cuenta. La cuenta que él tiene ya nada más. Claro, porque además de eso, ya vamos a saber el reporte. Región tal, tanto ha entregado, región tal, tanto ha entregado, listo. Ya, ¿quiénes van? Dime tú, hermano, ¿quiénes sugieres? Ya, yo pienso que Vladimir lo tiene bastante, digamos, consideración y aprecio a Nájar. ¿Por qué no lo ponemos a Nájar? Ahí está, ya, a Nájar. Tiene mayor autoridad, es un tipo bastante... Sí, ya, Nájar uno, otro. Ya, ahí ponemos uno de... Ya, listo, Nájar que vaya a la cabeza, ya, listo. Ya, quien sea, después 3 personas, uno de Huancayo, ajá, y otro de alguna región, alguna de la... Ya, pero ya lo dijimos ahí, Nájar que vaya a la cabeza, está ahí el rollo. Claro, Nájar a la cabeza y lo demás ya le ponemos cualquiera. Listo, camarada, a las 7 entonces, ya, queda, listo. Queda, camarada. Bien, ahora en el tercer audio, que es del 27 de diciembre del año 2020, Arturo Cárdenas y un personaje no identificado hablan sobre la renuncia de una serie de militantes de Frente Amplio y se refieren específicamente a Verónica Mendoza, no de quien rajan y dicen que es una candidata que en realidad está inflada por la prensa. Camarada, ¿qué tal?
¿Cómo es este tema? Un sector fuerte se ha unido a Perú Libre. ¿De dónde? ¿Lima? En todas las regiones, hermano. Ayer hemos tenido una reunión, pero ayer a las 7 con ellos. Con Humberto Morales. Vaya gente, hermano. Se están sumando a los comités regionales. ¿Al cura lo han dejado? Claro, pero lo han dejado al cura. El cura ya está fregado, pero ya sin eso casi 1.500 han renunciado, pero casi 1.500. O sea, es una fortaleza más, ¿no, camarada? Claro, pero hermano, una fortaleza fuerte en Ayacucho, en Piura, en todas las regiones. Ya prácticamente van a jalar también ellos. Claro, pues. Claro, y por la experiencia de la campaña que han tenido anterior de Verónica también le van a echar de gente. Claro, o sea, estamos estándole más gente a esos huevones. ¿Estás en Huancayo? Hay que cuestionar a nivel de base, hay que cuestionar todo, porque la Verónica, hermano, es inflada por la prensa, no esa huevada, se va a demostrar cualquier rato. Sí, hermano. Mañana hay que ver el tema de Castillo, Ricardo. El 12 de enero va a estar acá en Huancayo. Ya hay que ver todo ese tema, hermano, un favor, apóyanos ahí con la gente. Ahora lo dimos a la tarde, A las 5, sí, ¿está bien? A las 5, a las 6, ya, listo, ahí hablamos. Ya, camarada, quédalo. Bueno, esos fueron los 3 audios de hoy. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho hoy, muy preocupado, muy congestionado, muy cejijunto, muy desencajado, el presidente Francisco Sagasti, que sale a hablar automáticamente, inmediatamente, velozmente, cuando le vienen con rumores de golpe, ¿no? Porque él tiene dentro de su grupo de corifeos, ¿no? De turiferarios, tiene gente que le calienta la cabeza con que ya vienen los tanques. Entonces, el señor se asusta y sale corriendo a hablar de golpe, ¿no? Pero nos hubiera gustado que cuando aparecen serias amenazas, como por ejemplo la de Eduard Quiroga, diciendo con todas sus letras que si no gana el Partido Perú Libre, si no ganan Castillo y Cerrón, va a haber un golpe de masas. Eso sí no le preocupa a Sagasti. No le preocupa que diga este sujeto, Quiroga, que pues si no gana su candidato, si no gana Castillo, van a hablar los fusiles, que llame a la violencia, que diga que él no va a ir a quejarse a derechos humanos, ni a mandar a nadie al paredón, sino que simplemente saca el machete y corta cuello. Eso no lo alarma al presidente. Lo asustan los militares, lo preocupan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que hicieron que este país se liberara de la lacra del terrorismo. Y esto es desconcertante, porque nos hace preguntarnos de qué lado está el presidente de la República. ¿Está del lado de los agitadores? ¿Está del lado de quienes él llama bárbaros, ¿no? Porque en la masacre de Biscatán no pudo, fue más fuerte que él, no pudo decir terrorismo y dijo barbarismo. Dijo que aquella masacre cobarde y sangrienta había sido un barbarismo. Y ahí quedó el asunto. Su ministro del Interior no dijo nada, no se investigó nada, ya nos olvidamos todo de los muertos y eso es periódico de ayer. Sin embargo, cuando vienen a decirle que va a haber un golpe, sale corriendo, sale a la televisión, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por los militares y no se preocupa por las amenazas de este lumpen armado que está tomando las calles de la ciudad de Lima? No se preocupa de que haya sujetos blandiendo machetes, amenazando a los peatones en el centro de Lima. Eso le parece bien, le parece normal. Pero que haya una carta de militares retirados, además, en la que estos oficiales no dicen lo que Sagasti dice que dicen, entonces me parece que estamos en el mundo al revés, ¿no? Está acá todo de cabeza. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sagasti para comentarlo. Adelante. Queridos compatriotas, ayer se presentó en mesa de partes de las comandancias generales de nuestras Fuerzas Armadas cartas con una sola firma y una lista de nombres, dirigida a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pidiendo que actúen en contra de la Constitución. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho.
como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Impresionante, de verdad impresionante, porque él está diciendo que esta carta que yo tengo aquí en mis manos contiene un pedido de este grupo de militares retirados o un llamado para que los militares actúen en contra de la Constitución. Bueno, yo no sé... Queridos compatriotas. Yo no sé si Sagasti ha leído la misma carta que yo, pero aquí lo que expresan es la preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país. Preocupación que compartimos por lo menos la mitad de los peruanos. Principalmente como consecuencia de la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para elegir a la fórmula presidencial que conducirá los destinos de nuestra patria en los próximos 5 años. Compartido por lo menos la mitad de peruanos. Y luego más adelante dice que las Fuerzas Armadas, en defensa del orden constitucional, no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido, producto de un fraude o, por decirlo menos, de irregularidades muy serias y notorias presentadas en este último proceso electoral. No está diciendo la carta que hay que actuar contra la Constitución, está diciendo que un gobernante que llega al poder como consecuencia o como resultado de un fraude, de una estafa, de una trampa, de una trafa, no puede ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y estamos de acuerdo con él. Pero Sagasti se olvida que él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este momento. Y ignora de una manera impresionante el derecho, la libertad de expresión que tienen los militares, retirados o no retirados. Esa libertad de expresión que le da y que le otorga y que respeta en personajes como Eduard Quiroga, porque ninguna fiscalía le ha abierto una investigación al señor Eduard Quiroga por decir que va a cortar pescuezos con machete. No, ninguna fiscalía, Zoraida Ábalos, el Ministerio Público, no le han abierto una investigación a Eduard Quiroga, ni a su movimiento, ni a su partido, ni al partido que apoya, por decir que si no gana su candidato habrá un golpe de masas y hablarán los fusiles. Esos son llamados a la violencia, expresos. Pero eso no le molesta a Sagasti. Le molesta una carta en la cual un grupo numeroso, 1.400 militares retirados, expresan su opinión. Entonces, nuevamente, ¿de qué lado está Sagasti? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y, sin embargo, salta cuando se expresan los militares y se queda callado en todos los idiomas. Se queda callado él, se queda callado su ministro del Interior, se queda callado todo el gabinete, se queda callado el gobierno cuando salen estos extremistas subversivos a hacer amenazas públicas. Eso no le preocupa. Como no le preocupa a toda su prensa adicta, como no le preocupa al Grupo El Comercio, como no le preocupa a América Televisión, como no le preocupa a ATV, como no le preocupa a Latina. No, eso no les importa. No, porque no conviene, ¿no? No hay que levantar eso porque podría hacerle mella al nuevo gobernante, virtualmente, ¿no? El nuevo gobernante. Bueno, eso es preocupante, porque de verdad en esta carta, insisto, no se hace un llamado a actuar en contra de la Constitución. Y el presidente Sagasti podría disimular un poquito el terror que le tiene a los militares, porque es obvio que le tiene un miedo, pero realmente impresionante, ¿no? Un pánico a todo lo que signifique el uniforme verde, siendo él, como repito por tercera vez,
el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Su ministro Eliche se refirió tarde, mal y nunca, al tema de los vándalos que salen blandiendo estos machetes sables, ¿no? Porque nos han querido vender la historia romántica de que en realidad son machetes con los que se corta caña, ¿no? Y se cosecha el maíz. No, ese no es el machete que se usa. El machete de agricultura es un machete corto. Ese machete largo, ¿no? Tomado de la cultura de Mongolia, pues no sirve para cosechar la caña. Sirve para lo que el señor Quiroga dice que sirve. Vamos a escuchar las excusas de Eliche. Sobre el señor con el machete, ¿no? Que es un instrumento de trabajo mayormente, no es un símbolo de las rondas. Bueno, el tema es cómo se use un machete o cualquier otra cosa. Si eso se va a convertir, ¿no?, en una amenaza por la forma como uno lo sostenga y lo que haga con ella, pues la policía le dirá, señor, absténgase de esa actitud. Bueno, si no hace caso, será intervenido. El Perú es un país multicultural y todas las culturas tienen que verse y respetarse por igual. Este es un país pluricultural. Esto tiene que ver con la necesidad de que aprendamos a respetarnos. Bueno, ayer nos reímos del asunto, pero parece que ellos insisten, ¿no? Nos quieren convencer de que estos sujetos que amenazan y afilan sus armas blancas en el asfalto están en realidad ejecutando una danza tradicional, un ritual, ¿no? Esto es parte de una manifestación cultural, ¿no?, que tendría que estar auspiciada por el Ministerio de Cultura. No, pues, no nos hagamos los estúpidos. Claramente no es esa la intención de estos sujetos que han invadido Lima, ¿no?, amenazando con sus armas blancas. Pero bueno, el ministro, como el presidente, prefiere hacerse el idiota. Vamos ahora a el tuit que puso la exministra María Antonieta Alba, ¿no?, una de las artífices de la masacre que fue el pésimo manejo de la pandemia en el Perú. Se da el lujo ahora de encabezar una ¿cómo llamaríamos a esto? Una carta abierta, un manifiesto, ¿no?, para decirle a los demás ciudadanos, dice, que basta ya, aquí no hay fraude, porque lo dice la rockstar hembrita del director de radioprogramas. Entonces hay que creerle porque lo dice ella. ¿Y quiénes firman debajo? Bueno, los de siempre, pues, ¿no? Los de siempre. Susel Paredes, Mónica Sánchez, Claudia Cisneros, Jason Day, Agustito Rey, García Sayán, Pancho Soberón, Hugo Otero, ¿no?, que ahora es Caviar, Indira Wilca, Josefina Townsend, bla, bla, bla. Los de siempre. Los de siempre. Si ellos lo dicen, es cierto, ¿no?, porque es santa palabra. Cuando lo dice un grupo de caviares y lo firma y lo imprime, es la verdad. Y quienes también han salido a decir que no se preocupen, que no hay fraude, que está todo bien, son los amigos de Proética, que es una ONG que ha publicado este comunicado. ¿Podrían ponerlo a toda pantalla, por favor? Gracias. Y miren quiénes son algunos de los miembros de... Bueno, lo que dice es: invocamos a los líderes políticos a respetar lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con las reglas del actual proceso electoral y rechazamos las muestras de hostigamiento contra autoridades del sistema electoral. ¿Y quiénes integran esta ONG Proética? Veamos. Está... bueno, este es el director, Samuel Rota, muy conocido en su barrio, pero están otros más conocidos, como Carlos Basombrío, como Diego García Sayán, como Walter Albán, como Isabela Falco y como la ex ministra de Inclusión Social de Humala, Carolina Trivelli. Bueno, nuevamente, más de lo mismo. Y hablando justamente del cogollo, ¿no es cierto?, la orgollita de los socialistas de café, ayer nos referimos a una foto donde Rocío Silva Santisteban departía con Maritza Garrido Leca. Y Rocío Silva Santisteban ha salido a decir en el Twitter que esta era una labor pastoral. Ah, perdón, yo no sabía que ella era una catequista, ¿no? Rocío en realidad estaba probablemente difundiendo la palabra de Dios, ¿no?, en la época del gobierno de Alan García. ¿Quién era la directora del INPE en esa época, en el año 2006? Rosita Mavila, ¿no es cierto?, otra distinguida socialista que ha ocupado una serie de cargos importantes.
Y ella dice, Rocío, ¿podemos poner el tuit primero para que esto tenga alguna lógica? ¿Podemos poner el tuit de Rocío? Rocío dice que yo también he hecho talleres en los penales. Sí, claro. Claro que sí, durante 3 años continuos. Pero hay una diferencia en tratar de hacer algo útil, de servir para algo, y de ir a un penal a invitar a leer, ¿no es cierto?, a inculcar la lectura en un grupo de reos primarios que van a salir de la prisión y que probablemente van a poder rehacer su vida, rehabilitarse, reconsiderar su conducta anterior y probablemente intentar un trabajo honesto o, en el mejor de los casos, estudiar. Pero Rocío Silva Santisteban prefirió dedicarle su tiempo y sus conocimientos literarios a este grupo de mandos terroristas, porque no estamos hablando de gente que pasaba por ahí, no estamos hablando de aficionadas o de voluntarias, no, estamos hablando de gente que perteneció al Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces, la primera pregunta sería, si uno quiere dictarle cursos de poesía, de literatura o de teatro a estas terrucas, ¿el INPE nos deja? Uno puede ir a un penal de máxima seguridad y decir, quiero dictar un curso de bonsai, ¿no? Un curso de origami, un curso de macramé, ¿no? Para estas terrucas. ¿Nos van a dejar o hay que estar embarado con el jefe del INPE? Porque, vamos, estamos hablando de un penal de máxima seguridad, de gente que ni siquiera recibe visitas, ¿no? Porque son mandos terroristas. Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, la número 2 de Sendero Luminoso. Angélica Salas de la Cruz, conocida por el GEIN como Paloma, mujer de absoluta confianza del presidente Gonzalo, ¿no? Abimael Guzmán. Está Margie Clavo Peralta, está Nelly Evans, la ex monja, está María Pantoja, del Comité Central también de Sendero Luminoso. Entonces, ¿por qué una persona querría acudir a hacer labor social con estos angelitos, ¿no? Con estas mujeres que planearon masacres crueles, sanguinarias, cobardes contra la población civil, contra campesinos, contra maestros, contra alcaldes? Estas mujeres que parecen unas señoras en un club de madres, en realidad son una caterva de asesinas sanguinarias. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la señora Silva Santisteban, tan culta ella, tan poeta, ocupaba su tiempo en ir a tratar de que las señoras cultiven la poesía, que quizás leyendo a Neruda o a Benedetti iban a olvidarse de sus crímenes, de sus masacres? Yo creo que eso no tiene ningún sentido, salvo que uno simpatice. ¡Ay, me terruquean!, dice ella. Sí, pues, ¿no? Esa es la palabrita de moda para lavarse las manos. Vamos a escuchar una entrevista que yo le hice a Rocío Silva Santisteban en el año 2011, en el programa Abre los Ojos en Latina. Ella debatió con el general Quiabra y estaba ahí porque ella defendía a los terroristas de la residencia del embajador japonés y estaba entre las que creían que había existido ejecuciones extrajudiciales y no el rescate impecable que se hizo de estos rehenes que estuvieron 127 días privados de su libertad y con sus familias sumidas en la peor y más infernal angustia. Escúchenla ustedes y luego me dicen si yo soy el que la terruqueo. Adelante. ¿Por qué pedir reparación moral y económica? ¿Qué significa la reparación moral? Es que es una ceremonia. Desagravio, pedirle disculpas a los familiares de los que secuestraron a los rehenes, ¿sí? No, de los que secuestraron a los rehenes, no, de los 3 que fueron asesinados. O sea, hay que pedirle disculpas. Mire, a ver. Yo no, estoy preguntando cómo es, porque de repente no sé. ¿Sabe por qué? Porque cuando se haga la ceremonia, yo voy a proponer que vaya, pues, los deudos de Valer, de Jiménez y del magistrado Justi, ¿no? Bueno. Y la reparación económica que la paguen los rehenes y los comandos, ¿no? No, pues. O sea, pedir perdón. O sea, que el Estado tiene que humillarse ante los familiares de lo que secuestraron al país. Beto, la vida de un ser humano vale lo mismo que la vida de pero si un ser humano tiene una pistola en tu cabeza, pero no, si tiene una pistola en tu cabeza, que la de la otra. Porque, si tiene una pistola en tu cabeza, está en un enfrentamiento. Esta chiquita, no, Tudela
Tudela no sale ningún enfrentamiento. Tudela ha tenido esa ametralladora en la cabeza. ¿Y quién la tenía? Una chiquita de 17 años. ¿El terrorista deja de ser terrorista en el momento que se rinde? ¿Es así? Pregunta que... Pero no me respondas con una pregunta, pues. ¿Los terroristas son humanos? ¿Los terroristas son humanos o qué son? Son inhumanos, más bien, ¿no? No se va a volver a citar a los 140. No sé, eso dependerá del juez, pero en mi opinión personal... Es su opinión. Por eso le digo. Es que lo que se está cuestionando es que nuevamente... Yo no soy abogado. No, pero lo que se está cuestionando es que nuevamente los comandos van a pasar a un juicio civil. Es que eso no se está planteando. Eso no se está planteando. No se está planteando que se vuelva a regresar a un juicio. Si usted no sabe cómo dice que no se está planteando. Hubo 2 juicios y se enjuició los 140 comandos. Eso es lo que yo nunca puedo entender. ¿Por qué si había un juicio a 15 personas se enjuició los 140 comandos? Deje usted que la justicia militar los enjuicia a los militares. Bueno, en esta discusión entre un militar que es un héroe viviente de la guerra del Cenepa, porque el general Quiabra, entonces coronel en el año 95, comandó a todas las tropas peruanas en la frontera con el Ecuador, en la cordillera del Cóndor. En este debate entre un héroe militar y una defensora de los emerretistas que tomaron la residencia, ¿a quién creen ustedes que le haría barra el presidente Sagasti? ¿A quién? Yo pienso lo mismo. El año 2020, cuando Rocío decidió ser congresista, y acá voy a ser muy poco modesto, salió electa gracias a una entrevista en la cual la conocieron muchos jóvenes que no sabían quién diablos era ella. Y esa entrevista, extensa, generosa, se la di yo en el programa Abre los Ojos de Latina, que era además un formato que tenía como de programa concurso, y ella acabó ganando, quedó como una reina y por supuesto fue electa congresista. Ella que ahora me dice, ¿cómo es que pone? No sean asquerosos, pone, ¿no? No sean asquerosos, claro. Ahora soy asqueroso, pero cuando le daba 20 minutos de televisión nacional para que ella salga congresista y no tenga que vivir del cura Arana, ahí era bien chévere. Así son los caviares. ¿Te decepcionó, Verónica? Con su alianza con Cerrón. Mira, un xenófobo, un homofóbico, un machista, etcétera, etcétera. Ha sido una decisión que yo creo es una mala decisión. Eso lo que ha producido es que personas como Tania Pariona, Indira Wilca, Marisa Glave y otros se hayan retirado, ¿no? Y de verdad que yo creo que ellas, las que he mencionado, han sido excelentes congresistas, mujeres, ¿no? Y en ese sentido pues ha sido una pérdida, ¿no? Pero bueno, digamos, ellos tomaron una decisión. En el momento en que salió en libertad Lori Berenson, hubo manifestaciones en el frontis del lugar donde vives, y quiero aquí preguntarte directamente, porque en ese momento se dijo que o tú la habías albergado, o eran roommates, o eran vecinas. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuál es tu relación con doña Lori? Yo no tengo ninguna relación. Es más, o sea, cuando sucedió todo eso yo no estaba en el Perú. ¿Qué está pasando? Suerte, ¿no? De todos los lugares donde se puede mudar, ¿se muda a tu edificio? Sí, se muda a mi edificio, sí. ¿Tú no la conoces? Yo la conocí porque yo, igual que tú, he tenido un taller en el establecimiento penitenciario Chorrillos Anexo, ¿no? Hablabas de terruqueo y de histeria colectiva. ¿Te parece que cuando alguien ha participado en el pasado en acciones terroristas y ha cumplido con su sentencia, debería ser tratado como igual, no debería generar ninguna sospecha? No, por supuesto, o sea, van a generar sospechas siempre, ¿no? ¿Hay exterroristas? ¿Existen los exterroristas o no? Mira, en el penal sí habían varias personas desafiliadas. Desafiliadas, sí se llamaban desafiliadas. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando tú entras a una sanción de 25 años, lo que necesitas es un grupo que te dé soporte, ¿no? Entonces, cuando una persona se sale de ese grupo y se desafilia y verdaderamente renuncia a lo que eso, digamos, dentro del penal, renuncia a esas ideas, es una decisión bien difícil, ¿no? Porque se está quedando sola y se está armando además de un frente de enemigos, ¿no? Y hay muchas personas desafiliadas que incluso siguen en condena en estos momentos en Chorrillos. Bueno,
qué vueltas que da la vida, ¿no? Ahora soy un asqueroso, dice Rocío Silva Santisteban. Pero estaba bien contenta ahí conversando conmigo media hora y luego salió electa congresista. Y casi presidenta de la República. Porque si el plan salía bien, ¿no? En noviembre hubieran votado por ella y sería ahora la presidenta. Y le estaría poniendo la banda a su sucesor. Fantástico. Pero claro, no ganó porque es mujer, ¿sabes, no? Por eso no ganaste. Por eso ganó Sagasti. El Perú no está preparado, dicen. Todavía no. Algún día. Todavía no.